Jorge Ramos confronta a Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Como sabes, días pasados fue el periodista internacional que es mexicano, pero que está en Univisión en Estados Unidos, Jorge Ramos, a hablar con Andrés Manuel López Obrador sobre los compromisos que ha hecho y no se han cumplido. ¿Qué tal? ¿Cómo viste esta parte? ¿Cómo te pareció esta intervención? ¿Qué opiniones te deja? La mañanera del día 5 de julio, hace apenas 2 días, Así es. bastante airada la participación de Jorge Ramos, periodista de Univisión, en la mañanera donde aborda e increpa directamente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acerca de los índices de violencia que continúan siendo alarmantes dentro del territorio nacional. Por ahí, en estos últimos días se han suscitado graves atentados contra civiles y contra personal de la Guardia Nacional, por citar algunos en Aguililla, en Zacatecas, en Reynosa. Y bueno, por ahí Jorge increpaba al presidente acerca de la cifra y de este discurso que continúa citando el presidente Andrés Manuel sobre que hay gobernabilidad, que hay tranquilidad en el país, que hay paz. Y bueno, el argumento de Jorge era que tenemos en promedio cerca de 100 muertes o casi 100 muertes de mexicanos al día en promedio actualmente. Entonces le decía, su estrategia de abrazos, no balazos, ha fracasado rotundamente, y lo instaba a que él eh, aceptara esta situación. Y bueno, pues ahí el presidente de alguna forma minimizó, citaba que tenía otros datos, a lo que Jorge Ramos mencionaba que eran datos que había sacado de las propias estadísticas del gobierno federal. Bueno, sabemos que el presidente Andrés Manuel no le gusta ser cuestionado directamente, mucho menos en su foro, en su show matutino, donde él comparte desde su perspectiva cuál es la vigencia o cuál es el estar actual de la situación en los diferentes rubros. Y bueno, pues ahí se lleva un encontronazo fuerte que ha suscitado un revuelo importante en los medios nacionales. Rodolfo citaba, no le gusta ser increpado. Me parece que se sale por la tangente en varios de estos cuestionamientos. Citaba que son herencias de gobiernos anteriores, que no se puede en el corto tiempo, entre paréntesis, porque sabemos que ya cumplió 3 años, está por cumplir 3 años de gobierno al frente, Andrés Manuel. Y bueno, pues en base a esto se genera una dinámica de confrontación ahí entre los partidarios, seguidores de Andrés Manuel López Obrador, y la contraria política. ¿Qué opinas tú, Rodolfo? Pues mira, muchas conclusiones, muchos análisis de este tema. Jorge Ramos es una persona súper preparada, un mexicano muy exitoso en el periodismo, pero parece muy provocativa su postura. Evidentemente hay que cuestionar el trabajo que está haciendo cualquier gobernante, eso está, para dar resultados, pero complicado el tema de que de ese cuestionamiento. Este, no lo veo muy propositivo. Al final, el periodista también debe buscar ser propositivo, Carlos, porque señalar es bien sencillo, pero al final veo en Jorge Ramos los cuestionamientos que hacía López Obrador en el 2002, en el 2006, en el 2000, y ahorita pues vemos que no es tan sencillo hacer las cosas ya en el gobierno. Entonces, cuando alguien opina y critica sin una base de propuestas, pues bueno, no le veo mucho valor, más bien el valor agregado que le veo es rating para sus noticieros, rating para su trabajo, y pues al final Jorge Ramos, respetablemente su carrera periodística, pero él no decidió estar combatiendo hombre a hombre con los mexicanos aquí con nosotros. O sea, es muy fácil opinar desde el privilegio en Miami sobre que están haciendo lo mal los mexicanos cuando tú no estás aquí enfrentándose a esas situaciones. Con todo esto no eximo a López Obrador de que
pues hizo muchas promesas que no se han cumplido. Él dice, ya se detuvo la curva ascendente de los homicidios y pues sí, le demuestran que se han detenido como la dejó Peña Nieto, pero al final no han bajado. Al final no ha habido un resultado donde se empiece a ver que bajen los índices de homicidios. Y también el otro tema que trataron fue el tema del manejo de la pandemia. Igualmente hubo muchas críticas, pero al final en el mundo, ¿quién trabajó, quién controló la pandemia de la mejor manera? Ni las mejores naciones de primer mundo, como Inglaterra, Estados Unidos, España, Francia, Italia, todos sufrieron estragos bien importantes. O sea, cómo saber cómo enfrentar la pandemia. Mucha gente de los grupos políticos contrarios al presidente critican su manera de enfrentar la pandemia, pero cómo se debió haber enfrentado. La verdad es que, como dice López Obrador, desde una muerte es lamentable, tanto en homicidios como en el tema del coronavirus, pero pues no se pueden evitar. Lo que sí se podía evitar es que se colapsara este país. Si recuerdas, Carlos, el año pasado, aquí en la Perla Tapatía, cómo se estuvo este, llenando el cuello de botella en los hospitales, en la Ciudad de México no se diga, videos de personas que ya no alcanzaban a atender de que estuvo a tope la atención. Pero también ahí entra la parte ciudadana, pues que al final no fuimos y categóricos en seguir las reglas de la sana distancia y de no ir a lugares donde hubiera mucha concurrencia de gente. Y bueno, creo que todos los temas que aquí se hablan son culturales y evidentemente tenemos que hacer algo como nación. Y bueno, yo no veo ni propuestas ni del periodista experimentado Jorge Ramos ni de Andrés Manuel López Obrador. Es un enfrentamiento donde hay mucho rating, donde hay mucha polémica porque un periodista con una gran preparación cuestiona al presidente y el presidente al final también con bases contesta los argumentos, pero al final pues queda en eso, queda en rating político y yo no le veo que sume ni en el periodístico ni en lo político, Carlos. Sí, bueno, totalmente en cuanto a la postura del presidente, me parece que sí le falta un poquito de humildad para saber reconocer que los números, las estadísticas que se están presentando actualmente no son los que se esperaba. Él cita textualmente que les está costando trabajo frenar este tema que trae por ahí una ligera contracción. Habla de un 3% únicamente en el tema de los homicidios dolosos, culposos. Sin embargo, sí, discrepo un poco en este caso de tu postura, Rodolfo, en el sentido de que el trabajo del presidente, quien se decía dueño de todas las soluciones durante su campaña política en los pasados encontronazos o disputas gubernamentales para la presidencia, él decía que una vez él llegara a Los Pinos, pues situaciones que hacían pensar que tenía una estrategia específica, puntual y probada o muy productiva para cada uno de los rubros que abordaba. Citaba el tema del combate a la corrupción, citaba el tema de reducción de pobreza, el tema de salud, el tema de seguridad. Bueno, en cuanto al tema de seguridad, el presidente asevera que durante su gobierno no se han formado nuevos cárteles. Bueno, eso es de aplaudirse, pero ¿qué estás haciendo con los temas que ya venían? Vaya, él cita que son problemas que son heredados de gobiernos anteriores, sin embargo, eso no lo exime de tener que tomar cartas en el asunto y poder empujar. Se citaron en diferentes momentos durante su gestión ya, por ejemplo, la liberación de Ovidio Guzmán en Culiacán hace algunos meses, ya más de un año me parece, donde se le cuestionaba fuertemente si tenía alguna situación de pacto, que fue muy criticado, donde él decía que no era prioridad en su gobierno el capturar capos, que tenía otras prioridades. En cuanto al tema de la violencia, me parece que la estrategia, si bien la ha implementado y se ha derogado hacia abajo, su postura no ha sido lo efectiva que él hubiera pensado. Hay muchas situaciones, sabemos que el presidente ha abordado directamente algunas
áreas de la delincuencia organizada, como es el tema del huachicoleo, del robo de combustible, donde sí, en efecto, cayeron personas que estaban al frente de las organizaciones delictivas en esta línea, pero hay otras en donde no se ve el avance. No sé si tendrían que replantearse cuáles son las estrategias que están implementando y replicar las que pudieran haber tenido una mejora o alguna situación de mejora en cuanto a la productividad o a la eficiencia de la estrategia en cuanto a seguridad. Sobre el tema de pandemia, bien citas y comparto totalmente contigo la idea. Ninguna nación estaba preparada, no había un antecedente contemporáneo sobre cómo manejar una situación como la que se vivió y se sigue viviendo y se sigue padeciendo en base al COVID-19. Y bueno, me parece que también es un tema cultural, es un tema de responsabilidad civil, donde los propios ciudadanos tenemos una necesidad de continuar con nuestras vidas, pero no arriesgando ni poniendo por delante temas de que no son totalmente necesarios, vaya. Se habló muchísimo acerca de los negocios que han venido a la baja, muchos negocios, muchos emprendedores que han perdido inversiones millonarias. Sin embargo, el tema de la salud tiene que abordarse de una forma inteligente, tiene que generar de alguna forma algunas salidas o algunos caminos para estos empresarios que finalmente también soportan o dan empleo o generan parte de la derrama económica, Rodó. Sí, mira, en este tema de la violencia, de los homicidios, mi lectura es la siguiente y conectándolo con el tema de los perfiles de los candidatos, algo que hemos hablado mucho en estas emisiones. Andrés Manuel López Obrador, su perfil más vendido es el de honestidad, pero puedes tener al más honesto que no te haga nada. O sea, al final, si no sabe gestionar los indicadores, ¿y qué es gestionar los indicadores? Es construirlos. Si no tienen una verdadera experiencia empresarial o gubernamental para construir indicadores y lograr resultados con base en un seguimiento real, pues no van a hacer nada, porque al final es como el técnico de fútbol que le dice a sus muchachos, salgan a ganar. Oiga, sí, pero ¿cómo nos formamos? 4-4-2 o 5, ¿quién va a hacer los pases? ¿Cómo vamos a jugar? Entonces, pareciera que con buenas intenciones quieren atacar los indicadores y yo no he escuchado nunca de un político que diga, bueno, este es el 100%, estamos hablando contra un año pasado de tanto, el gran grueso de los homicidios son en este rubro, en este podemos bajarle, que construyeran un indicador de avance en la seguridad. No hay un seguimiento como tales. Salgan policías, salgan procuradores, hagan bien las cosas, échenle ganas. El clásico argumento de echarle ganas y de hacer las cosas bien, pero sin un direccionamiento construido. Y eso jamás se va a dar porque la experiencia de nuestros gobernantes no se da de esa forma, con un perfil de gestión, ya sea administrativa, empresarial, simplemente son expertos en las campañas y pareciera que nuestro presidente sigue en campaña desde hace 18 años y los resultados, pues bueno, se dan por buenas intenciones, pero no por una construcción de indicadores, Carlos. ¿Qué opinas tú? Sí, sí, Rodolfo. Mira, en otras naciones donde de repente es un poco necio citar referencias extranjeras, eh, pero sí hay ejemplos donde se puede interpretar que el camino para construir esos resultados que mencionas, pues tiene que ver con la falta de oportunidades, con la pobreza extrema, con el tema de educación, con el tema de desempleo. Si empiezas a atacar y a avanzar en esos rubros, pues evitas que se siga alimentando o acrecentando las bases de las estructuras de delincuencia organizada, vaya. Me parece que sí, en efecto, hay figuras que no están generando un adicional, como él dice, un nuevo cártel, como él citaba, que es algo para señalar para Hay, bien dentro hay de sus. disculpa que te interrumpa, sí, no se han formado nuevos cárteles porque los actuales se están fortaleciendo, ¿no? Sí, bueno, a eso es a lo que iba. Si tú revisas cuál es la percepción de los cárteles de antaño,
ha venido una transformación, una mutación, un nuevo reacomodo dentro de los territorios, dentro de los negocios que administran estas organizaciones. Y bueno, incluso los nombres de los más buscados por agencias internacionales no son los mismos o no suelen ser los mismos. Algunos han sido abatidos, otros han sido encarcelados, extraditados. Sin embargo, la estructura, me parece que el avance o el caminar hacia el objetivo de reducir los índices de violencia, pues tiene que ver también con otros sectores o con otras pautas de su gobierno que también ha quedado mucho a deber. Creo que Andrés Manuel busca escudarse un poco en el tema de la pandemia para minimizar o solapar el resultado en estos otros rubros que, para mi criterio, y no soy un experto, tienen mucho que ver con las bases, los semilleros o las fuerzas básicas de nuestros jóvenes que se incorporan, de personas que no tienen oportunidades, que no encuentran empleo en el mejor de los casos, y no está bien tampoco, deciden emigrar hacia otros países, hacia otras localidades, otros estados donde tengan más oportunidades, precisamente porque hay territorios donde están totalmente manipulados y gobernados por las delincuencias organizadas. Entonces, creo que el presidente, que tiene un equipo de profesionales que lo están asesorando todo el tiempo, tendría que encaminar y alinear una estrategia que considerara estos puntos. Rodo. Mira, yo como concluyo ya este tema, Carlos. Imaginemos que tienes una empresa de ventas y tienes a tus... Sí me escuchas, ¿verdad? Ya tuve ahí un pequeño fallo. Tienes una empresa de ventas y tus dos indicadores son seguridad y salud. No le vas a decir a tus vendedores, pues salgan a obtenerme seguridad y salgan a obtenerme salud. Digo, hablando que seguridad y salud fueran unos productos. Y te quedas sentado desde la mañana hasta en la tarde esperando a ver qué pasa. Pues obviamente no, tienes que ir a tocar los puntos donde encuentres cómo construir la seguridad y bajar los indicadores en el tema de homicidios. Como dice López Obrador, y como es muy hábil para hablar correctamente y no echarse la gente encima, ninguna muerte debería darse. Pero al final son números duros, fríos, que debes irlos bajando como tal, como un número, como estadístico, y ya los vas encontrando con base a una realidad que representan. ¿Cuáles son los homicidios que más se están dando? ¿Cómo podemos disminuirlos? Así disminuyas uno o dos homicidios, pero de una manera construida y planeada, va a hacer que orgánicamente vaya creciendo esa parte. Y en el tema de salud igualmente. Muy experto en epidemias el señor López Gatell, pero al final una estructura, una estrategia estructurada, ya bajada por hospital y por ciudad, pues como tal no hubo. Hubo recomendaciones, hubo no salgas de tu casa, usa el cubrebocas, pero No lo ya uses, indica también no sirve para nada. exactamente que eso fue al principio y una de las cosas que cuestionó Jorge Ramos, pero no hay un seguimiento puntual de actividades que nos den éxito. Sin en cambio, en los países más desarrollados, aunque también fue un fracaso el tema del manejo de la pandemia, pues sí hay acciones más estructuradas. Entonces, ¿qué me quedo de este tema? ¿Qué concluyo con este tema? Bien que Jorge Ramos y que haya periodistas que se puedan enfrentar verbalmente hablando al presidente y que no sean 100% paleros de su trabajo, pero también buscar una parte propositiva. Y Andrés Manuel López Obrador, pues bueno, ya que deje la demagogia y que ya realmente se reúna con expertos que puedan construir estos indicadores. A lo mejor un líder no tiene que saber de todos los temas, pero sí poner a la gente correcta y gestionar adecuadamente. Entonces, qué bueno que se dio este tema, qué bueno que se levanta otra vez polvo con estas situaciones, porque al final debería ser lo básico que debe tener una persona, seguridad y salud, Carlos. Totalmente de acuerdo. En episodios anteriores, Rodo, mi comentario de cierre es el siguiente. Hemos cuestionado mucho la labor del presidente, de su gabinete, de sus candidatos, incluso de su pasado. Yo creo que no todo es malo. Yo creo que sería necio de nuestra parte polarizarlo o vendernos a una postura amarillista. Sin embargo, hay situaciones que son muy necesarias, que la misma sociedad le pide cuentas. Insisto, el presidente duró 12 años en una crítica brutal y directa contra los candidatos y los presidentes
que llevaron la silla presidencial y la banda presidencial en el pasado, y hoy día me parece que contrario a ese Andrés Manuel aguerridísimo que le citaba, no pasa nada en el país si no es autorizado por el presidente, no es que el presidente no tenga injerencia. A mí me parece que tuvo 12 años de preparación, tuvo mucho tiempo y hoy día se enfrenta a una pandemia, pero hay otros temas que con pandemia o sin pandemia pues siguen estando en el ojo del huracán y con indicadores que no representan una mejora sustancial. Él hablaba en el tema económico de un incremento de 4% sostenidos anualmente, y bueno, pues no ha existido tampoco en la parte económica. Mi comentario es el presidente debe abordar con humildad y debe abordar con madurez cuando le afrontan números que citaba este periodista Jorge Ramos había obtenido de los propios datos del presidente. Entonces, si tú al frente de un país, de una nación donde expones datos duros, porque los datos son fríos, no tienes control y conocimiento total sobre lo que estás haciendo de dominio público y te excusas diciendo que son datos distintos. Aquí el punto es cómo debió contestar el presidente, no como minimizando el tema, debió aportar con seriedad, con gallardía. Esta es la estrategia, así vamos, para allá vamos y estas son las pautas que estamos manejando. Esa es mi perspectiva. Y por parte del periodismo, en efecto, ese foro de la mañanera se constituye esencialmente de personas, de periodistas que usualmente le permiten al presidente estar cómodo dentro de las respuestas que él cita, y todos aquellos que se dan la valentía de increparlo en alguna situación siempre levanta polvo y siempre hay una tangente por donde salir por parte de nuestro presidente Andrés Manuel. Sí, ser propositivos sería un tema importante, hacer un comparativo probablemente con temas de otros sexenios o de otros países, y también por parte del presidente tomar con más seriedad y evitar dar el manotazo o descartar o desvalorizar los cuestionamientos que le hace la gente, porque finalmente para eso es. Él creó ese foro justo para eso, para rendir cuentas. Ese es mi comentario de cierre para este tema, Rodó. Muy bien, pues yo creo que el tema de Andrés Manuel nos va a durar muchos años, así es que pasemos al tema siguiente.